Se lanza un teléfono inteligente hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 240 pies con una velocidad inicial de 32 pies por segundo. La altura h del teléfono inteligente después de 3 segundos está dada por la ecuación cuadrática. H es igual a 16 toneladas cuadrado negativo más 32 toneladas más 240. La pregunta es, ¿cuándo tocará tierra el teléfono inteligente? Entonces, lo importante aquí para reconocer es que, cuando el teléfono inteligente está en el suelo, la altura es igual a 0. De nuevo, h es igual a 0 significa que el teléfono está en el suelo. Entonces, para responder a esta pregunta, dijimos que h es igual a 0 y resolvimos para t. Comenzando con nuestra ecuación. Pondremos h igual a 0. Entonces tenemos 0 igual a negativo 16 toneladas al cuadrado más 32 toneladas más 240. Veamos si puedes resolver esto factorizando. Entonces, el primer paso es factorizar el máximo factor común del lado derecho de la ecuación. Observe que 16 es el máximo factor común de los dos primeros términos. Por lo tanto, debemos determinar que 16 es un factor de 240. Es un factor de 240, pero para verificar esto, podríamos dividir 240 por 16. Hay 1, 16 y 24. Una vez 16 es 16, resta, la diferencia es 8. Baja el 0. Hay 5, 16 y 80. 5 veces 16 es 80 con un resto de 0. Entonces, ahora sabemos que 16 es el mayor factor común de estos tres términos, pero debido a que el término t cuadrado es negativo, factoricemos negativo 16. Entonces tenemos 0 igual a negativo 16 veces la cantidad. Factorizamos 16 negativo, fuera de 16 toneladas cuadrado negativo. Nos quedamos con t cuadrado. Factorizamos 16 negativo a partir de 32 toneladas positivo, nos quedamos con 2 toneladas negativo o menos 2 toneladas. Factorizamos 16 negativo a partir de 240, nos quedaríamos con 15 negativo. Y siempre podemos verificar esto mediante la distribución. Ahora el siguiente paso es factorizar el trinomio dentro del paréntesis que tiene un coeficiente principal de 1. Entonces, si los factores trinomiales, tendrán en cuenta dos factores binomiales. Y debido a que el primer término es t cuadrado, tenemos un factor de t aquí y un factor de t aquí. Para completar la factorización, necesitamos encontrar los factores de 15 negativos y sumar a 2 negativos, lo que sería negativo 5 y positivo 3. Entonces tenemos t menos 5 y t más 3. De nuevo, negativo 5 veces positivo 3 es igual a negativo 15, y negativo 5 más 3 es igual a negativo 2. Y debido a que este producto es igual a 0, t menos 5 es igual a 0, o t más 3 es igual a 0. Entonces t menos 5 es igual a 0 o t más 3 es igual a 0. No obtendremos una solución del factor negativo 16, porque no contiene una variable. Entonces, para resolver t aquí, agregaríamos 5 a ambos lados. Tenemos t es igual a 5. Para resolver t aquí, restamos 3 en ambos lados. Entonces obtener t es igual a 3 negativos. Pero recuerde que t representa el tiempo y los segundos, así que mientras t es igual a 3 negativos, satisface nuestra ecuación algebraicamente. No es una solución para nuestra aplicación. Entonces, ahora sabemos que el teléfono inteligente toca el suelo después de 5 segundos. Por lo tanto, ingresamos 5 aquí en la celda de respuesta. Ahora revise nuestro trabajo gráficamente. Aquí está el gráfico de la función dada sobre el dominio, que es el intervalo cerrado de 0 a 5. Sabemos que el tiempo nunca puede ser negativo, por lo que el tiempo comienza en t es igual a 0 y después de 5 segundos, podemos ver que el teléfono toca el suelo después de 5 segundos, la altura sería negativa, lo que también no tiene sentido para el problema de la aplicación. Entonces, algebraicamente, encontramos este punto aquí, que sería el 5,0, lo que significa que después de 5 segundos, la altura del teléfono es 0, lo que significa que el teléfono está en el suelo. Espero que hayas encontrado esto útil.